Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que va a hacer que muchos de ustedes den saltos de alegría. Si eres fanático de las series turcas, y especialmente de esa pareja que conquistó el mundo con su química explosiva en pantalla, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmenuzar los últimos rumores y, lo que es más importante, vamos a revelar lo que Kerem Bürsin siente realmente por Hande Erçel. Prepárense porque lo que vamos a contarles podría ser justo lo que muchos han estado esperando escuchar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan candente, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido increíble, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ya saben, la campanita, el dedito arriba, todo eso. Hagamos que esta comunidad crezca aún más. Ahora sí, entremos en materia. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Serás mi destino o Love is in the air. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción y alimentó una legión de fans que esperaban ansiosamente que su romance floreciera también en la vida real. Y bueno, durante mucho tiempo los rumores de que existía algo más que una simple amistad entre ellos estuvieron a la orden del día. Vimos entrevistas, seguimos sus movimientos en redes sociales, analizamos cada me gusta y cada comentario buscando una señal, una confirmación, algo que nos dijera, sí, están juntos. Y aunque en su momento nunca hubo una declaración oficial rotunda por parte de ellos sobre un romance, las especulaciones siempre estuvieron ahí, flotando en el aire, alimentadas por esa conexión innegable que compartían. Pero los tiempos cambian, las dinámicas evolucionan, y los caminos de las personas, incluso de las parejas más adoradas, pueden tomar rumbos diferentes. Y sí, sé que esto puede sonar un poco decepcionante para algunos, pero es importante hablar de lo que realmente ha sucedido. Recientemente se ha rumoreado mucho sobre la relación actual entre Kerem y Hande. Han pasado meses, incluso años, desde que Sen Kalkam llegó a su fin, y hemos visto a ambos actores seguir adelante con sus carreras, con nuevos proyectos, con sus vidas personales. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay ahora entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Todavía comparten ese vínculo especial? ¿Hay algún resquicio de ese amor que vimos en pantalla? Bueno, prepárense porque vamos a entrar en terreno un poco más concreto, basándonos en las últimas declaraciones y en la información que ha llegado a nuestros oídos. A menudo las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y lo que vemos públicamente no siempre refleja la totalidad de la situación. Y en el caso de Kerem y Hande ha habido un silencio estratégico, quizás para proteger su privacidad, quizás porque las cosas se han vuelto un poco complicadas. Sin embargo, las declaraciones de Kerem Bürsin en entrevistas recientes han arrojado una luz muy interesante sobre sus sentimientos actuales hacia Hande Erçel. Kerem, conocido por ser un hombre bastante sincero y directo cuando se le pregunta sobre temas personales, ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con Hande. Y lo que ha revelado es digno de análisis. No vamos a caer en sensacionalismos, sino que vamos a basarnos en lo que él mismo ha expresado. En una de sus entrevistas más recientes, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de reconciliación, o sobre si todavía existía algún tipo de sentimiento romántico hacia Hande, Kerem fue bastante claro. Dijo, y cito aproximadamente lo que mencionó, que guardaba un gran cariño y respeto por Hande Erçel, no solo como colega, sino también como persona. Enfatizó que su tiempo juntos en Sen Kalkam fue una experiencia muy especial y que siempre recordaría con afecto esa etapa de sus vidas y la conexión que crearon. Sin embargo, y aquí está el punto clave que muchos fans han interpretado de diferentes maneras, Kerem también dejó claro que en el presente su relación se ha transformado. No se trata de negar lo que existió, sino de reconocer que las cosas han evolucionado. Lo que él describe es más una amistad profunda, un vínculo de respeto mutuo y de aprecio por el tiempo que compartieron y por lo que significaron el uno para el otro. Él mencionó que la vida los ha llevado por caminos distintos, y que si bien el cariño perdura, no se trata de una relación romántica activa en este momento. Es importante entender que estas declaraciones no significan que Kerem no sienta nada por Hande. El amor y el cariño pueden manifestarse de muchas formas.
Lo que él transmite es que la dinámica entre ellos ha pasado de ser una pareja romántica a una amistad sólida y respetuosa. Y esto, para muchos, puede ser una noticia agridulce. Por un lado, es reconfortante saber que la conexión especial que vimos en pantalla no se ha borrado por completo, que sigue existiendo un afecto genuino. Por otro lado, para aquellos que soñaban con verlos casados y felices, puede ser un tanto decepcionante. Pero pensemos un poco más allá. En el mundo de Hollywood, y también en el de las estrellas turcas, es común que las relaciones de trabajo intensas, como las que se viven al grabar una serie durante meses, creen vínculos muy fuertes. A veces estos vínculos florecen en romances, otras veces se transforman en amistades duraderas. Y en el caso de Kerem y Hande parece que estamos ante un ejemplo de lo segundo. Él ha sido muy abierto al decir que Hande es una persona increíble, una profesional talentosa y alguien a quien siempre va a admirar. Esa admiración y ese respeto son pilares fundamentales de cualquier relación, sea romántica o de amistad. Además, hay que recordar que tanto Kerem como Hande son personas jóvenes, en plena efervescencia de sus carreras. Están enfocados en crecer profesionalmente, en explorar nuevos horizontes, en vivir sus propias experiencias individuales. Y a veces la presión de una relación pública alimentada por las expectativas de los fans puede ser abrumadora. Quizás el hecho de que su relación ahora sea más una amistad les permite disfrutar de sus vidas y de sus carreras sin esa carga adicional. Los medios de comunicación y los fans a menudo buscan drama o una confirmación de romance. Pero Kerem ha optado por la honestidad, por describir la realidad de su conexión actual. Y eso en sí mismo es algo digno de aplaudir. No se trata de decir nunca fuimos nada o de negar la importancia de lo que vivieron, sino de aceptar que las cosas han cambiado y que la amistad es lo que predomina ahora. Otra cosa que Kerem ha resaltado es la importancia de la privacidad y de permitir que las personas vivan sus vidas. Si bien son figuras públicas y entendemos la curiosidad, también es crucial respetar sus decisiones y sus espacios. Las declaraciones de Kerem son un ejemplo de cómo las celebridades pueden ser transparentes sobre sus sentimientos sin ser invasivos con sus vidas privadas o las de los demás. Él se ha posicionado en un lugar de respeto hacia Hande, y eso habla muy bien de él como persona. Si analizamos las entrevistas y las apariciones públicas de ambos en los últimos tiempos, vemos que, aunque ya no aparecen juntos en plan de pareja, mantienen una cordialidad notable. Se cruzan en eventos, se dan me gusta en redes sociales y en general, hay una ausencia de conflicto o tensión. Esto refuerza la idea de que a pesar de no estar juntos románticamente, han logrado mantener una relación civilizada y amistosa, lo cual es un logro en sí mismo. Para aquellos que todavía albergan la esperanza de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a ser pareja, la respuesta de Kerem, si bien clara, no cierra del todo la puerta a un futuro que nadie puede predecir con certeza. Lo que sí sabemos es que en el presente la prioridad para él es el respeto, el cariño mutuo y la construcción de una amistad sólida. Y eso para muchos es una noticia positiva. Nos permite seguir admirando a ambos por separado, reconociendo la huella que dejaron juntos en nuestras pantallas, pero también apoyando sus caminos individuales. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre sus sentimientos por Hande Erçel es que guarda un profundo cariño y respeto por ella, producto de la experiencia compartida y de la persona que es Hande. Ha confirmado que en este momento su relación es de amistad, y que la vida los ha llevado por rumbos separados en lo romántico. Pero el aprecio y la admiración perduran. Y eso, mis amigos, es una muestra de madurez y de la fortaleza de los vínculos humanos, incluso cuando las dinámicas cambian. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa. Recuerden, en este canal siempre buscamos traerles lo más relevante y analizado del mundo del espectáculo, siempre con respeto y con la intención de que ustedes estén bien informados. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende lo que Kerem ha dicho? ¿Creen que la amistad es la mejor forma de mantener un vínculo especial después de una relación romántica? ¿Qué otros actores o parejas del mundo del entretenimiento les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayudan un montón a crear contenido que les guste. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, por favor, no se olviden de dejarle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros
NS de Kerem y Ande para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.